Gloria a Dios. Buenas noches. Una vez más nos encontramos por aquí para compartir otro estudio de la palabra del Señor. Su hermana Lorena Carrión. Hoy vamos a estar tratando el tema delante de quien persistes. Delante de quien persistes. Y vamos a estar considerando algunos textos de la palabra de Dios que se encuentran en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 2. Y luego pasaremos al libro de Efesios, donde estaremos culminando nuestro estudio. Así que lo primero que vamos a ver para poder tratar este tema delante de quien persistes, vamos a estar viendo qué significa persistir. ¿Qué significa persistir? Y el término, el verbo persistir se refiere a mantenerse firme y constante en una manera de ser o de actuar. Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de actuar u obrar. Y algunos sinónimos del término persistir son insistir, perseverar, mantenerse, obstinarse, perdurar o permanecer. Ahí tenemos algunos sinónimos de este verbo del cual vamos a estar hablando. Ustedes saben que muy comúnmente escuchamos personas cristianas y no cristianas utilizar aquella popular frase que dice que el que persevera triunfa. Y perseverar es precisamente uno de los sinónimos del verbo persistir. Y la palabra de Dios es una fuente de temas maravillosos que nos enseña con diferentes personajes, diferentes historias, en las cuales la palabra nos da este mandato y nos deja anécdotas y enseñanzas verídicas de personas que persistieron y lograron sus metas y pudieron tener éxito. De igual manera vemos personas que abandonaron su propósito y entonces no lograron el objetivo que perseguían. En el caso de nosotros como cristianos, ya trayéndolo un poquito más a nuestro ámbito, sabemos que muchas veces tenemos sueños, tenemos aspiraciones, tenemos anhelos, metas en todas las áreas de nuestra vida. Podemos tener anhelos en el área física, de cosas que queremos lograr con nuestro cuerpo, con nuestra salud, en el área emocional, en el área familiar, en el ámbito laboral, en la relación de pareja, en la relación con los hijos y en el ámbito espiritual, por supuesto. Entonces, todas estas áreas de nuestra vida requieren en algún momento que nosotros pongamos en práctica la persistencia para alcanzar algún objetivo que nos hayamos trazado. Entonces, cuando esas aspiraciones no son alcanzadas, nosotros podemos pasar por periodos en los que sentimos frustración. Y este puede ir desde una frustración simple de que usted se sienta mal por un momento, por un día, hasta una frustración prolongada que puede aún degenerar en depresión. Entonces, por esta causa, uno de los temas que deben ser muy tratados y algo que debemos fomentar en nuestra vida es precisamente la persistencia. En ocasiones nosotros nos podemos encontrar con personas que no logran alcanzar el éxito que añoran a pesar de que están haciendo un esfuerzo. Normalmente el éxito está lejos de las personas que no se esfuerzan, pero en ocasiones vemos personas que sí están haciendo esfuerzos y aún así no están logrando aquello que se han propuesto. Voy a poner algunos ejemplos por los que vamos a trabajar de situaciones en las que usted puede estar sintiéndose frustrado por causa de no lograr lo que espera. Por ejemplo, a veces una pareja puede esforzarse muchísimo en concebir hijos y quizás está fuera de su alcance
por condiciones médicas y por diferentes situaciones que se pueden presentar que a veces dificultan que la pareja pueda tener sus hijos. Otro ejemplo es cuando usted, pese a que trate de mantenerse con una buena forma, una buena figura, trata de ser una persona que ofrezca valores, ofrezca características que según a su entender eh, llenarían o satisfarían las aspiraciones de cualquier persona. Sin embargo, todavía no logra conseguir pareja pese a los esfuerzos que ha hecho. Otro ejemplo también puede ser esa persona que es súper atenta, súper amable, súper dispuesta para servir a otros, pero que siente que no recibe la misma atención, que no recibe la misma consideración, que se siente frustrado con su familia, con la pareja, con los hijos, con otros miembros quizás cercanos, amistades, y siente que solamente da y no recibe el mismo trato a cambio. Eso también puede ocasionar frustración. Otra frustración que a menudo nosotros podemos encontrar son personas que, a pesar de su preparación, a pesar de sus capacidades, sus aptitudes, tienen dificultad para conseguir trabajo o para mantenerlo. También es algo que ocasiona mucha tristeza y mucho estrés en algunas personas. Y por último también en el ámbito espiritual, en ocasiones nosotros podemos ser personas que tenemos ya tiempo buscando de Dios, acercándonos a Él en la manera que entendemos que lo vamos a lograr, y sentimos que no tenemos un avance espiritual, no tenemos un crecimiento, aunque participemos de ministerios, pero sentimos que nuestra relación con el Señor o nuestra cercanía no es la que aspiramos tener. Entonces pudiéramos enumerar un sinfín más de frustraciones que se enfrentan en el día a día, aun cuando las personas estén persistiendo. A veces usted dice, pero si fuera que yo no estoy haciendo el esfuerzo, si fuera que yo no estoy dando los pasos necesarios, si fuera que no me estoy llevando del consejo que me dieron. Pero en ocasiones, aún nosotros persistiendo, pudiera parecer que no estamos logrando nuestro objetivo. Entonces de aquí es que surge precisamente este tema: delante de quién persistes, delante de quién estás perseverando, delante de quién tú estás insistiendo. Porque a menudo nuestro esfuerzo no surge el efecto que nosotros deseamos, porque estamos enfocando nuestro objetivo de la manera incorrecta. A veces estamos viendo las causas incorrectas por las cuales estamos viendo ciertas consecuencias. Entonces estamos lanzando nuestras flechas al blanco inapropiado o al blanco incorrecto. O pudiéramos de hecho estar lanzando las flechas incorrectas, por lo cual no estamos viendo el resultado anhelado. Entonces vamos a volver un poquito a esos ejemplos que poníamos. Normalmente, fíjese cómo nosotros lo miramos. Normalmente vemos la necesidad y la solución. Vemos, por ejemplo, si la necesidad es para una pareja concebir sus hijos, vemos que la solución estaría en un tratamiento. Si nuestra necesidad en el momento, usted es soltero y su necesidad es que usted quiere conseguir pareja, pudiera ser que usted se enfoque en tener una figura deseable, en tener una personalidad atractiva. Si su necesidad es conseguir trabajo, si su necesidad es permanecer o mantenerse en un trabajo que le conviene, puede ser que usted se enfoque en tener buenas relaciones con personas que puedan facilitarle, abrirles puertas, y quizás su enfoque está dirigido en ese sentido. También puede ser que si su necesidad y su aspiración es recibir afecto, pudiera darse que usted se concentre en ser merecedor aparentemente, o en servir más de lo que normalmente lo haría, porque usted quiere demostrar su valor, demostrar su disposición
por lo cual merece recibir también ese mismo trato. O también el último ejemplo que poníamos era acerca del crecimiento espiritual. Si usted desea crecer espiritualmente, quizás su enfoque solamente sea limitado a ir a la iglesia o a participar de diferentes ministerios y entiende que su solución está en estas cosas que hemos mencionado. Para nosotros tratar acerca de la verdadera persistencia o la persistencia correcta, vamos a basarnos hoy en una historia muy conocida, una historia muy hermosa, que se trata y está basada en la vida de una mujer llamada Ana. La mayoría de nosotros ha escuchado en algún momento esta historia que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a estarlo leyendo directamente de aquí, de nuestra Biblia, para que consideremos brevemente cuál fue el éxito o cuál fue el secreto de esta mujer llamada Ana para tener éxito en lo que se propuso, en su proceso hacia la meta, hacia su objetivo, que era precisamente el del ejemplo que poníamos de primero, que es tener un hijo. Esto es lo que ella deseaba. Entonces voy a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 1, los versos 1 y 2, y luego 6 al 11. Dice así: Hubo un varón de Rataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Amén. Entonces vamos a dejarlo aquí por ahora y vamos a ver cuál era la situación de esta mujer llamada Ana. Lo primero que vemos es que Ana anhelaba tener hijos. Se sentía frustrada, tenía síntomas de depresión, Ana estaba muy triste, Ana lloraba, Ana no comía, Ana se sentía también irritada, enojada. Dice que su corazón estaba afligido. Entonces, la situación mayor era que el esposo de Ana, como se usaba mucho en aquellos tiempos, aunque en ninguna parte de la Biblia nos enseña que era aprobada la bigamia, en todo momento el Señor dejó claro que su propósito era que un esposo tuviera una esposa, que fue lo que él hizo en el principio, Adán y Eva. Sin embargo, este hombre Elcana tenía dos mujeres y el problema principal de Ana era que su rival, pudiéramos decir que así lo llama la Biblia, esta mujer llamada Penina, la irritaba por el hecho de que Ana estaba estéril y Penina sí podía tener hijos. Entonces, ante esta situación de tener dos esposas conviviendo juntas y una de ellas tenía hijos, entonces era un momento muy difícil para Ana cada vez que esta otra mujer se dedicaba a afligirla, a entristecerla, a burlarse de ella. Y ella ya había caído en una situación de tristeza y de aflicción. Entonces Ana, en toda esta historia vamos a ver cómo ocurrió, porque los primeros 7 versos de ese capítulo 1 de Primera de Samuel
expresan y dejan con mucha claridad cuál era la situación de sufrimiento por la que estaba Ana. Pero vamos a ver, dice el verso 8, dice: y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjense aquí, a mí me llamó mucho la atención porque, a pesar de que había leído muchas veces esta historia, la había escuchado en la escuela bíblica, en diferentes predicaciones donde se ha expuesto desde muchos puntos de vista esta historia, pero en este momento me llamó mucho la atención el hecho de que Ana despertó a su realidad cuando se dio cuenta de que su esposo realmente no podía quitar la esterilidad de ella, sino solamente el Señor. Me impacta ese verso 8, donde luego de que en los versos anteriores se expresa cuál era su situación, el verso 8, el esposo de Ana le hace unas preguntas acerca de por qué de su depresión, por qué su situación, por qué su angustia. Él le dice: ¿por qué tú lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y aquí hay una pregunta muy interesante que él le hace. Él le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y mientras yo reflexionaba en esto, yo decía: wow, ese fue el momento en el que Ana se dio cuenta de que toda su situación de sufrimiento y de dolor no iban a encontrar una respuesta en su esposo, porque él mismo reconocía que no podía dársela. Inclusive, yo puedo decir que fue un momento, pudiéramos quizás catalogarlo de decepción para Ana. Cuando hay una situación de esterilidad, generalmente ambas partes de la pareja tienen esa preocupación, están insistiendo. Actualmente hay muchos métodos, muchos procedimientos que se hacen a nivel médico para lograr que la pareja sea que pueda concebir, o sea que pueda quizás a través de diferentes tipos de fertilización poder tener sus hijos. Sin embargo, en lo común en todas estas situaciones es que ambas personas deben tener el mismo nivel de interés, no solamente la madre, que es la que va a tener el bebé en el vientre, sino que ambos padres deben tener esa dedicación, esa disposición para ir al médico, para hacerse participar del tratamiento. Sin embargo, en este caso vemos que Elcana, el esposo de Ana, estaba aparentemente totalmente satisfecho con la vida que estaba llevando, porque tenía Penina, tenía Ana, Penina tenía hijos, y él entendía que Ana tenía una vida suficientemente feliz como para estar satisfecha con su vida, para sentirse contenta, para no estar en esa condición de depresión que ella estaba. Entonces, un momento como este, reflexionaba yo, son los momentos que a veces nos ayudan a nosotros a abrir los ojos. Fíjense que luego que en el verso 8 el esposo de Ana le hace estas preguntas, entonces en el verso 9 Ana decide levantarse e irse a orar y a llorar delante del Señor. Los primeros versos ella está llorando, amargada porque la afligen, está llorando delante de su familia porque su esposo se sintió inquieto y le preguntó. Pero luego de estas palabras de su esposo, donde su esposo le dice: pero ¿por qué tú estás así? Si yo soy mejor, no soy yo mejor para ti que 10 hijos. Ahí Ana se dio cuenta de que él no había entendido la reacción de ella, a qué se debía. Él no estaba entendiendo la necesidad de ella como mujer, su anhelo de ser madre. Él entendía que con lo que él le daba era suficiente. Entonces, cuando Ana reacciona y dice: espérate, yo estoy contando con que este es el hombre que me va a dar los hijos, porque este es mi esposo. Pero ahora yo me doy cuenta que no, él ni siquiera ha aterrizado a la realidad de el porqué de mi dolor. Entonces Ana se levanta
dice el verso 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y entonces ahí fue donde este sacerdote llamado Elí la ve, y la ve que ella está llorando con amargura de su alma, y ahí dice el verso 10 que ella oró a Jehová y lloró abundantemente. Y de esto precisamente se trata este tema, que recuerden que al principio lo dijimos, el tema, delante de quien tú persistes, porque en ocasiones nosotros estamos persistiendo delante de la persona incorrecta. Ana al principio se afligía, lloraba delante de su rival Penina y delante de su esposo, pero se dio cuenta que la persona en quien ella tenía su esperanza de que le diera un hijo, que era su esposo, no había comprendido la realidad. Nosotros necesitamos a veces, como Ana, pasar por ese momento difícil, ese momento de decepción, ese momento en el que usted y yo decimos, wow, pero yo estaba contando con tal persona, yo estaba contando con tal promesa que me hicieron, pero ya veo que eso no está en los planes de esa persona, ya veo que esa persona no le dio la importancia que yo le estoy dando. Entonces es en ese momento donde Ana decidió poner su esperanza en Dios, quitar sus ojos de su rival y de los hijos de su rival y de el sufrimiento que eso le ocasionaba, y poner los ojos delante del que verdaderamente podía resolverle, y poner sus lágrimas delante del Señor. Entonces esto nos lleva a reflexionar en el Salmo 62, donde hay dos versos específicos muy interesantes, donde nos habla acerca de esto. Dice el Salmo 62, verso 1, un salmo de David, dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Nosotros necesitamos llegar a ese punto como llegó Ana. ¿En quién es que está acallada nuestra alma? ¿De dónde es que va a venir nuestra salvación? Muchas veces tenemos nuestra esperanza en los familiares, que nuestros padres, que ocurre mucho en el caso de nosotras las mujeres, que nos hacemos un tanto dependientes de nuestro esposo. De algunas situaciones hay personas que su esperanza está puesta en su empleo. Hay personas que dicen, wow, no, de este empleo es que yo voy a sacar tal o cual cosa que necesito. Y si en un momento dado eso se ve peligrando, realmente su mundo se les derrumba. Hay muchas cosas en las cuales los seres humanos ponemos nuestra esperanza. En la salud, bueno, yo estoy confiada porque tengo un seguro que me cubre tal cantidad. Y a veces entonces vamos quitando del Señor nuestra esperanza y enfocándola en esas cosas humanas que fallan, y que al igual que la expresión que tuvo el esposo de Ana, de esa misma manera pueden decepcionarnos duramente. Entonces el salmista aquí reconoce, y él dice, es que en Dios es donde está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Y luego en el verso 5 dice, alma mía, se da una orden el mismo, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Nosotros necesitamos pasar de ese punto en el que confiamos en el hombre, confiamos en cosas humanas, en nuestras propias fuerzas, a pasar a ese momento en el que David dice, de Él es que viene la salvación mía, de ti es mi esperanza. O sea, para ti es que está dedicada mi esfuerzo, sabiendo que de ti es que va a venir la respuesta que yo necesito. Y muchas veces estamos en frustración como Ana, precisamente porque estamos enfocando y buscando nuestra esperanza, buscando nuestra respuesta donde no la hay, en personas que no la pueden tener, personas que son seres humanos tal como nosotros y no nos la pueden ofrecer, aun cuando tengan el deseo de ayudarnos. También podemos ver aquí en este verso 2 del Salmo 17, el salmista vuelve y repite aquí, y dice el salmista le dice al Señor, de tu presencia proceda mi vindicación, de tu presencia proceda mi vindicación. Y buscaba qué significa el término vindicación, vengar, defender,
exculpar, justificar, reivindicar. O sea, está hablando, de ti es que va a venir mi defensa, de ti va a venir la venganza que yo necesito, de ti va a venir también mi justificación. Cuando usted ha sido, por ejemplo, acusado falsamente y usted dice, wow, pero yo pensé que fulano o tal persona iba a defenderme, yo pensé que la justicia me iba a favorecer, yo pensé que el juez iba a dictar a favor mío. Y aquí el salmista dice, es de ti, Señor, que viene mi vindicación, de ti va a venir mi venganza, de ti va a venir la justificación. Tú eres el que vas a publicar quién yo soy, como dice también el salmista, tú exhibirás mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía. Eso es reivindicar. Cuando el Señor da a conocer, mira, esta persona es siervo o sierva mía, esta persona estaba en lo correcto, sin que nosotros tengamos la necesidad de intervenir y de justificarnos a nosotros mismos. Entonces necesitamos, como Ana, aprender dónde es que está nuestra solución, aprender a dirigirnos a la fuente correcta, que por supuesto es el Señor. Entonces, por lo que yo estuve observando, aquí la historia de Ana en este capítulo se divide en tres partes. La primera parte, del versículo 1 al versículo 8, es donde Ana está en aflicción, está en sufrimiento, está en angustia. Sus enemigos se burlan de ella, sus enemigos la atropellan, la escarnecen, porque ella está vulnerable, porque su actitud, sus sentimientos están sensibles y le permite a otro abusar de ella. Pero luego del verso 8, donde su esposo le hace las preguntas que mencionábamos, Ana entonces despierta y Ana dice, no, espérate, yo he estado en error. Déjame ver delante de quién yo he estado esperando una respuesta y ahora yo voy a persistir, pero ¿dónde está la verdadera fuente? Entonces, del verso 9 hasta el verso 18, lo que vemos es otra etapa en la que Ana, durante esos días que estuvo ahí en el templo, comenzó a clamar al Señor, puso su confianza, se enfocó en la fe en lugar de enfocarse en su sufrimiento. Y luego entonces de esta segunda etapa, que fue donde ella puso la fe en el Señor, viene la tercera etapa, que es del verso 19 en adelante, donde Ana ve la mano de Dios a su favor. Miren aquí, vamos a leer ese verso, aquí 19. Vamos a ver desde el 18, dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea, Ana puso su fe y recibió esa confianza y dijo, yo voy a creer que el Dios al que yo le clamé me escuchó. Dice verso 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Qué significa que se acordó el Señor de ella? No es que Dios no sabía de su situación, no es que Dios no se acordaba de que ella necesitaba un hijo, es simplemente que Dios necesitaba que Ana entrara en ese nivel de conocimiento de que no podemos depender de los hombres, no podemos depender de nuestra fuerza, no podemos depender de nuestras relaciones, de nuestras amistades. Para nuestras victorias necesitamos poner nuestra confianza en el Señor solamente. Entonces yo me gozo porque en esta etapa de ese verso 19 en adelante, e incluyendo el capítulo 2 de Primera de Samuel, Ana entonces se dedica a testificar, a testificar. ¿Y Ana qué testifica? Vamos a ver brevemente. El verso 1 y 2, ella dice en el capítulo 2 de 1 Samuel, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro.
Aleluya. Entonces Ana aquí está testificando varias cosas. Vamos a enumerarlas. Primero, Ana testifica de que el Señor le dio gozo y salvación. Eso ella no lo tenía. No solamente le dio un hijo, sino que le dio... Pero también dice que en el segundo punto de su testimonio, ella dice que Dios le dio un refugio. Recuérdense que el refugio de Ana emocionalmente había estado en su esposo, en el hecho, en su esperanza de tener un hijo. Sin embargo, ella se da cuenta, wow, Dios es mi refugio. Lo tercero es que ella se dio cuenta que la arrogancia delante del Señor no funciona. Fíjense que ella cuando observó y escuchó las palabras de su esposo, que su esposo le dice, pero yo no te soy mejor que 10 hijos. Yo me imagino a Ana pensando como, wow, yo tengo tanto tiempo sufriendo por esto y este hombre me sale con esta respuesta ante mi dolor. Eso es lo único que él puede decirme. Y es muy frustrante y se escucha hasta un poco de altivez y de arrogancia. En el caso de su esposo, que estaba confiando que porque él le hacía regalos, que porque él la trataba bien, ya eso satisfacía cualquier necesidad que ella pudiera tener. Entonces Ana aquí en el verso 3, ella dice, wow, no multipliquen palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Pero también Ana testifica acerca de que el Señor cambia realidades, y ella dice aquí, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz a 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ana comienza a darse cuenta que en Dios está el control de los tiempos y de cómo ocurren las cosas, de que Él cambia las realidades, pero también, como acabamos de leer, de que en la mano de Él es que está la vida y la muerte. También ella reconoce que en las manos de Jehová están las riquezas y la abundancia, y que también la venganza es del Señor. Entonces todo ese capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 11, Ana testifica acerca de lo que vio del Señor. Entonces yo me pregunto, ¿en qué etapa estamos nosotros de en este proceso de aprendizaje como Ana? Estamos en la primera etapa donde estamos sufriendo, quejándonos, Dios, tú no me resuelves esto, yo esperaba que fulano me hiciera esto, yo necesito esto, y estamos persistiendo más en nuestra necesidad y enfocados más en la necesidad. O ya estamos en la segunda etapa en la que Ana se derramó su corazón delante del Señor al punto que el sacerdote, cuando la vio, pensó que ella estaba borracha, pero ella le dijo, no, es que estoy derramando mi alma delante de Jehová por mi aflicción. Estamos tomando el tiempo para orar, estamos tomando el tiempo para rendirnos, estamos analizándonos, deteniéndonos, observando la decepción que nos ha causado el mundo y decidiendo enfocar nuestra vista, redireccionar nuestra mirada hacia la presencia del Señor. O quizás ya estamos en esa tercera etapa donde ya hemos aprendido, entonces tenemos un compromiso, como hizo Ana, de no quedarse con su testimonio callado de que el Señor le dio a su hijo, sino que comienza a testificar y a levantar la fe de otros, como hoy nosotros podemos levantar nuestra fe gracias a ese cántico que Ana dejó plasmado en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Entonces estas etapas debemos aprender a vivirlas para que en próximas situaciones difíciles sepamos cómo actuar inmediatamente sin tener que pasar años o muchos meses de sufrimiento por no reaccionar inmediatamente, acudiendo a la presencia del Señor como acudió Ana. Entonces dice la palabra del Señor, para culminar por aquí, en Efesios 3, 20 y 21, dice la palabra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que el Señor es
mucho, muy poderoso, dice, para hacer las cosas mucho más abundantemente de las que pedimos o entendemos. Entonces ese es el Dios al que tú y yo le servimos, que si hay una necesidad, Él sobrepasa nuestras expectativas, si ponemos nuestra confianza en Él, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? Su mismo espíritu. Es Dios mismo dentro de nosotros operando, trabajando, transformando, como transformó el carácter de Ana, como transformó su punto de vista, su enfoque respecto a las necesidades. Asimismo, ese poder del Señor está actuando en nosotros para moldear nuestras expectativas, moldear nuestras actitudes en el tiempo de espera, en el tiempo de proceso, que podamos aprender cómo Dios se mueve, cómo Dios trabaja, y entonces superar aún esas expectativas que podamos tener, porque dice que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos. Ana estaba pidiendo un hijo, Dios le dio muchos hijos. Me parece que ahí dice que Ana tuvo 5 hijos. Entonces el Señor superó. Encima de eso, su primer hijo fue el mayor juez de Israel, el que Dios utilizó para establecer su orden durante muchos años, y fue inclusive el que ungió al rey Saúl y luego al rey David, el que Dios utilizó para dar entrenamiento y preparación, capacitación a Saúl y también al mismo David. Entonces Dios superó las expectativas de Ana grandemente, como también ha de superar las nuestras cuando nosotros podamos dar esos pasos. Número 1, reconocer nuestra aflicción. Número 2, darnos cuenta que en el hombre y que en la realidad humana no vamos a encontrar la satisfacción que esperábamos. Número 3, humillarnos delante del Señor, quebrantarnos, llorar, clamar delante de Él. Y número 4, testificarle a los demás de las grandezas de las obras del Señor. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.